Ya, entonces, hoy día, bueno, esto lo voy a saltar. Comenzamos con oscilaciones, así que vamos eh, estas oscilaciones, primero así como una mini intro, no, aquí no tengo ninguna como diapositiva de introducción de por qué creo que es bonito y es importante estudiar oscilaciones, y esencialmente porque oscilaciones están presentes en, en toda la vida, así como que yo mientras muevo y escribo acá, la mesa empieza como que a oscilar, corre un poquito de viento y los objetos empiezan a moverse, ¿cierto? Y no sé, si uno tiene una lámpara colgando, va a tender a hacer esto, ¿cierto? Eh, no sé, el colchón queda como que vibrando, ¿cierto? Como les decía, si es que usted en la persiana o no sé, cualquier cosa al final que yo le pegue, le pego un pequeño combo al vidrio y el vidrio va a quedar remeciéndose y oscilando. Entonces son cuestiones que están como que di puros ejemplos mecánicos, que son como de ondas mecánicas, oscilaciones mecánicas, que están presentes, pero en verdad hay ondas oscilaciones en cuanto a objetos, ya sea en fluidos, por ejemplo, uno ve oscilaciones, hay, no sé, el fotón es una partícula, no, ni siquiera lo vamos a ver nada de esto, pero para que lo sepan, el fotón es una partícula que oscila y donde su campo magnético y eléctrico es algo que hace una oscilación de este tipo. Entonces, oscilaciones están al interior del átomo, en partículas elementales como el fotón, en mecánica, en fin, uno ve resorte, el auto está lleno de resortes, ¿cierto? Así que desde el punto de vista de la mecánica, hay oscilaciones en circuitos eléctricos, hay oscilaciones en sistemas como que al interior de la Tierra, después de todas las ondas son oscilaciones, en fin, o sea, por eso es que es como que es tan transversal esto porque abarca un montón de áreas súper diversas, así que si bien lo que vamos a ver en este curso son esencialmente oscilaciones del tipo mecánica, las ecuaciones y el análisis que uno puede hacer después se replica a un montón de otros fenómenos. Es más fácil como que aterrizar esto para el caso de oscilaciones mecánicas, pero esto está presente en una chorrera de ejemplos distintos. Así que, ¿cuál es el ejemplo más simple y emblemático donde uno obtiene oscilaciones? Es el famoso de una masita con un resorte. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esencialmente en que, digamos, tengo un resorte que está fijo en un extremo y conectado al otro extremo del resorte tengo mi masa m. Y para describir yo, en este caso, que es el más sencillo posible, para describir yo entonces una cuestión que me interesa es saber la posición de la partícula en todo instante de tiempo. Por ejemplo, quiero saber la función x igual x de t. Eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Cuánto va la posición de la partícula en cualquier instante del tiempo? Entonces, para eso, como es posición, me tengo que definir un sistema de referencia. Y en este caso en particular, me voy a definir un sistema de referencia que está ahí. Y eso no es, o sea, es arbitrario en el sentido que yo siempre tengo la potestad de coger el sistema de referencia donde quiera. Pero además, o sea, es arbitrario, pero no es tan mágico, en el sentido que ustedes saben que si todos los resortes tienen como lo que se llama un largo natural. Los resortes, entonces aquí voy a poner aquí, eso así como acá, tiene el largo natural del resorte. ¿A qué me refiero con el largo natural? A lo siguiente, si yo voy a la ferretería a comprar un resorte, entonces el resorte va a tener, si es que el tipo que está vendiendo sabe un poquito, entonces le va a preguntar qué tan duro quiere que sea el resorte. Estos normalmente vienen tabulados, y uno, si es que lo quiere para alguna aplicación específica, uno debiera saber así como hay una medida que a medida que avancemos le voy a decir, en realidad está en esta misma diapositiva, pero por ahora lo que quiero es que todos los resortes, hay resortes que son blandos y el resorte que son bien duros, ¿cierto? Entonces esa es una característica, una propiedad importante de un resorte. Y otra es el largo natural, ¿cierto? Puedo tener dos resortes que sean igual de duros o igual de blandos, pero
uno puede ser así de largo, de qué sé yo, de 12 centímetros, y otro puede ser de mucho más largo o puede ser mucho más cortito, ¿por cierto? Entonces, ¿qué quiere decir largo natural del resorte? El largo tal que si yo lo dejo ahí sin ningún esfuerzo, sin ningún, ni estirado ni comprimido, el resorte se queda ahí. Eso es como el largo propio, se llama largo propio, largo natural, ¿cierto? Que si yo no le hago nada, entonces el resorte se va a quedar ahí. Y esa es la posición dado si yo conozco ese largo natural del resorte, entonces en ese punto es donde yo me voy a dar mi sistema de referencia igual a 0. ¿Sí? Y voy a decir para allá, para la derecha, mido el X. Entonces ahora, con ese sistema de referencia y con todo lo que ya les expliqué, entonces tengo que acordarme que los resortes tienen una ley bien famosa y bonita, que es la que se llama los resortes siguen la llamada ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la fuerza que le hace un resorte a una partícula, si es que esta partícula está desplazada en una distancia X, entonces la fuerza que le hace el resorte está dada por esta expresión. ¿Sí? Me dice entonces que el módulo de la fuerza esencialmente es lineal con el desplazamiento. ¿Sí? Si yo graficara, para entender un poquito mejor eso, si yo graficara en la fuerza versus desplazamiento, o sea, si yo dijera acá cuánto vale delta X, por ejemplo, y cuánto vale el módulo de la fuerza, yo encontraría de que hay una ecuación lineal que lo relaciona, ¿sí? Donde K esencialmente es la pendiente de esa recta, ¿sí? Sería la pendiente de esta recta que está acá, esa pendiente, entonces sería lo que uno llama como K, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos? Así que K, esta constante que está acá, es justamente lo que nos indica qué tan duro es un resorte. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esto, no? Esto lo habíamos visto en el curso de Física 1, por si acaso. O sea, todo esto que está acá, esto lo habíamos visto en el curso de Física 1. Lo habíamos visto para el caso de situaciones estáticas, ¿sí? De solamente aplicar esto a puntos de equilibrio. En este caso lo vamos a aplicar para el caso de entender las oscilaciones. Pero esto es lo que uno obtiene. Dice, si es que desplazo el resorte a una distancia delta X, entonces la fuerza es lineal con el desplazamiento. O sea, por ejemplo, me dice, si que desplazo el resorte 1 centímetro, voy a tener cierta fuerza. Si lo desplazo el doble de esa distancia, o sea, 2 centímetros, voy a tener el doble de fuerza. Si a su vez es 5 veces esa distancia, si 5 centímetros, la fuerza que va a sentir es 5 veces. ¿Sí? Eso no es automáticamente así. Existen otros materiales que no cumplen la ley de Hooke y no tiene por qué ser lineal la regla. Puede ser, a lo mejor podría ser una cuestión parabólica. ¿Sí? El caso de los resortes que vamos a estudiar son los que cumplen la ley de Hooke. ¿Sí? Así que esto que uno dice, pero obvio, no es tan obvio por si acaso. No es tan obvio que la fuerza sea lineal con el desplazamiento. Podrían ser cosas más complicadas, podrían ser una ecuación del estilo raíz cuadrada, por ejemplo, o como les decía, cuadrática, o una función más compleja todavía. ¿Sí? Pero la mayoría de los resortes, así como los bien portados, ¿cierto? Son los que cumplen con esta ley lineal, que escrita de manera vectorial se transforma en eso. Me dice la fuerza es proporcional a la distancia y donde el factor de proporcionalidad es esta constante que se llama la constante elástica. Aquí le voy a poner el nombre al tiro. K se llama constante elástica. Y si se fijan, ¿qué unidades debiera tener? Si X se mide en metros, ¿cierto? Porque es distancia, y F se mide en newton, entonces K, las unidades de K, son justamente newton partido en metros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, un resorte que tiene una constante de 1 newton partido en metros, dice que cuando yo estiro el resorte, por ejemplo, 1 metro, entonces va a ser una fuerza de 1 newton. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Un resorte que... eh, ah, un resorte que, por ejemplo, tenga una constante elástica de 5 newton partido en metro, quiere decir que tengo que aplicar 5 newton ahora, o sea, 5 veces más fuerza para estirarlo 1 metro. ¿Sí? Es como otra forma de interpretarlo. ¿Sí? Si yo quiero estirar un resorte, entonces, cuya constante elástica es, como les decía,
quizás lo voy a poner aquí para aterrizar la cuestión. ¿Sí? K, por ejemplo, un K1 que va a ser, por ejemplo, 3 newton partido en metro. Eso lo tengo que entender que tengo que aplicar. Tengo que aplicar 3 newton de fuerza, ¿cierto? Para estirar el resorte 1 metro. En cambio, si tengo un K2, por ejemplo, que es, no sé, por 150 newton partido por metro, esto me dice que tengo que aplicar 150 newton, o sea, mucho más fuerza para estirar 1 metro. ¿Sí? Entonces, justamente me dice entonces, mientras más grande este valor de K, me dice que es más duro el resorte. ¿Sí? A veces eh, me conviene que el K del resorte sea muy grande, otras veces que me conviene que sea chiquitito dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si quiero enchufar un resorte que va a ser el amortiguador de un auto, entonces a lo mejor yo no quiero que el auto esté frente a cualquier cuestión así oscilando, así como, y que sea muy blando, por cierto. Entonces ahí no me sirve que sea un resorte blando, me sirva que sea un resorte relativamente duro, pero tampoco que sea ultra duro, que tampoco quiero que tenga una constante elástica de, no sé, pues 150.000 newton partido en metro. No, porque quiero que también sea como un auto agradable de andar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la aplicación, es eh, el resorte que yo necesito. Sí, a veces necesito como resortes blanditos, por ejemplo, pero no sé, el de los juguetes típicos, pistolas de los niños, del gatillo, qué sé yo, ahí necesito un resorte que sea blandito. Así que dependiendo de la aplicación, es el K que tengo que escoger. O dependiendo, después vamos a ver cada cuánto quiero que oscile, por ejemplo, si tengo algo que esté oscilando. ¿Sí? Entonces ya, entendemos ahora qué es lo que significa esta constante K. Y la última cosa que nos queda por entender es el signo. Y el signo al final, si uno lo piensa, es súper fácil. Quiere decir, fíjense esto dice, si es que X es positivo, o sea, si es que el resorte está estirado, entonces la intuición, ¿qué me dice? El resorte quiere comprimirse, por cierto. Entonces, si es que X es positivo, esta ley que está acá me dice la fuerza es negativa y eso quiere decir que va a ser izquierda. Y está bien, pues tiene todo el sentido del mundo. Cuando el resorte está estirado, el resorte quiere comprimirse. Mientras que cuando el resorte está comprimido, ¿cierto? Como en el caso de acá, o sea, el X negativo, menos con menos es más, y la fuerza me da positiva, que también tiene sentido. Pues cuando el resorte está comprimido, el resorte quiere volver a su largo natural. Todo lo que quiere hacer el resorte siempre es mantener su largo natural. Si yo lo estiro, quiere devolverse al largo que tiene. Si yo lo comprimo, quiere estirarse hacia el largo que tiene. Y de hecho, ese es el origen, así como con las manos de las oscilaciones. Como que cuando yo lo estiro, el resorte quiere devolverse. Pero después cuando se empieza a devolver, como que queda pasado, porque tiene cierta inercia, ¿cierto? Entonces se devuelve para acá. Y después, dice, chuta, estoy comprimido de nuevo, quiero estirarme, ¿cierto? Entonces empieza el ciclo de nuevo y se vuelve a hacer largo natural, pero cuando a medida que se va estirando, no frena en seco, sino que sigue de largo, y así, pues, todo el rato. Entonces quiere todo el rato como que volver al largo natural, pero como que no alcanza a frenar lo suficiente, como sería así una explicación bien con las manos, de por qué entonces los resortes logran uno observa oscilaciones en los resortes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chiquillo? ¿No? ¿No? ¿Está todo claro o no? Si no, como les digo siempre, me van interrumpiendo. Todo claro. Ya, entonces entendemos esto y ahora digo, pero fíjense que esto ocurre solo en una dimensión, así que me voy a olvidar por ahora que son vectores, ¿cierto? Ocurre todo en una dimensión, así que si digo que la fuerza por segunda ley de Newton es igual a m por a, entonces digo m por a por un lado es igual a la fuerza y la fuerza es menos k por x, ¿por cierto? Entonces, y ahora recuerdo otra cosa que eh, creo que lo habíamos visto en algún minuto, ¿no? No estoy seguro si con usted o no. Siempre me confundo. Pero parece que sí. ¿Se acuerdan de esta notación o no? De x dos puntos o no. Derivada de posición. Sí, en la segunda derivada. Como tiene dos puntitos, quiere decir que es la segunda derivada de la posición y es justamente la aceleración. ¿Sí? Entonces la aceleración, recuerden, es la derivada de la velocidad. Ahí hay la primera. Y la velocidad a su vez es la derivada de la posición. Así que por eso es que salen los dos puntitos, porque viene es una segunda derivada. Eso es simplemente cambio de notación, ¿ya? En vez de llamarle a, le llamo x dos puntos.
¿sí? Es para enfatizar el hecho de que no es como una variable independiente, sino que es justamente la derivada de la posición. Así que es para enfatizar ese hecho de que no es otra cosa como que desconectada de las otras variables, es realmente la segunda derivada de la posición. Así que lo único que hice aquí fue como cambiar la notación. Así que después finalmente el paso último es decir, despejo esta cuestión, tiro el m dividiendo para acá y llego a esta ecuación que está aquí. Y si ahora defino esta cantidad k partido por m como omega al cuadrado, y después voy a enfatizar por qué no le llamé omega a secas, sino por qué le pongo omega al cuadrado, entonces mi ecuación fundamental a la que llegué para el resorte es esta que está acá y es la que se llama la ecuación del oscilador armónico simple. Aquí quizás faltó la palabra así, ecuación. Es la ecuación del oscilador armónico simple, ¿sí? Que dice x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que decir, pero esa es la ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? La gracia de verlo así y de escribirlo así, chiquillos, es que esta ecuación es súper, mega, hiper universal. Que como les decía, esta misma ecuación, realmente exactamente la misma ecuación, uno puede llegar, por ejemplo, para el caso de un electrón orbitando alrededor de un protón. ¿Sí? Si uno sabiendo mecánica cuántica y haciendo otras muchas herramientas, a la larga puedo escribir que el electrón sigue en una de sus propiedades, sigue una ecuación de este estilo. Si después escribo, no sé, voy a escribir otros ejemplos mecánicos donde se van a dar cuenta que todos siguen la misma ecuación. Es de verdad muy universal. Hay un montón de ejemplos en la naturaleza que siguen esta ecuación, por eso es tan famosa. A veces se llama el movimiento del tipo más, movimiento armónico simple. Lo van a encontrar en algunos libros así como a modo de abreviación. ¿Sí? Ojo que una cuestión súper importante acá es la siguiente. Yo le puse acá omega cuadrado a esta cantidad para enfatizar de que esto es algo positivo. De manera que ahora con este menos acá, fíjense que escribí una ecuación de este estilo. Y esto dice aquí más. No es cualquier signo. Una cuestión clave acá es entender de que el término que acompaña acá es sí o sí positivo. ¿Sí? Si yo hubiese llegado a una ecuación del estilo x dos puntos menos, por ejemplo, omega cuadrado x igual a 0, entonces esa no es la ecuación del movimiento armónico simple. La ecuación del movimiento armónico simple tiene que sí o sí tener este signo más acá. Voy a explicar bien por qué tiene que ser sí o sí ese signo más. ¿Sí? Le llamé omega cuadrado es justamente para enfatizar de que lo que está acá es positivo. No le llamé, por ejemplo, beta, no sé. Beta igual a raíz de k, no sé. Y ahí uno dice, pero era positivo. No, aquí estoy enfatizando de que esta cuestión es positiva, sí o sí. ¿Sí? Ya, ¿hay dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? Entonces, aquí otra ecuación. La ecuación en la que llegamos es la siguiente, ¿cierto? X dos puntos más omega cuadrado x igual a 0. Por ahora, no me interesa por ahora qué es lo que es omega cuadrado, simplemente es un número positivo, real positivo. ¿Ya? Y eso, recuerden que es lo mismo que yo diga la segunda derivada de x respecto a la posición más omega cuadrado por x, que al final es una función del tiempo, es igual a 0. Esa es mi ecuación. Eso es lo que está diciendo de manera más compacta la ecuación de la izquierda. ¿Sí? Entonces, si uno nota acá, esta ecuación es súper difícil, ¿cierto? Esta en verdad es una ecuación diferencial. Eso quiere decir que una ecuación que tiene derivada no es solamente una derivada, es una ecuación con derivada, porque tengo, y más encima es una ecuación con una segunda derivada. Esto de hecho se llama, en los libros se llaman EDOs. EDO, ecuación diferencial ordinaria. Porque existe obviamente otro tipo de ecuaciones diferenciales, que no son las ordinarias. Estas son las ordinarias, entre comillas, las fáciles, porque no son tan fáciles. ¿Sí? En este curso en particular, lamentablemente no tenemos las herramientas necesarias para resolver esto, ¿sí? Y no quiero desarrollarlas ni nada,
entiendo que ustedes tienen un curso el próximo semestre o en 2 semestres más, un curso específicamente, perdón, un curso específicamente pensado en resolver ecuaciones de este estilo. Así que por ahora, lo que vamos a tener que hacer para seguir avanzando, y que no es tan grave, en verdad, es que me crean cuál es la solución a esta ecuación. ¿Sí? No sé si a alguien se le ocurre así como, no sé, solo si se le ocurre como una idea de cuál podría ser la solución, así como al ojo, o más o menos qué tipo de función. Si yo digo que X es posible, por ejemplo, que sea del estilo, no sé, X de T, que sea del estilo X cuadrado, o no. O sea, perdón, que X de T sea del estilo que vaya como el tiempo al cuadrado, o no. O no sé, el tiempo a algún exponente, beta. ¿Puede ser una solución de ese estilo o no? ¿Podrían ser? O que vaya así como exponencial del menos tiempo, no sé. ¿Estas soluciones podrían ser o no? ¿Se le ocurre como soluciones válidas de esta ecuación que está aquí arribita, no? Chiquillos, necesito que, al menos que me digan que no. Yo no. No, ¿cierto? Si uno lo piensa, fíjense que esta ecuación, todo lo que hemos dicho ahora, es que esta ecuación es la que me describe la posición de la masa. Recuerden que no tenemos que olvidar, esta es la ecuación, pero lo que estamos resolviendo es este problemita, ¿cierto? El problemita de una masa conectada a un resorte. Y sabemos que oscila. Sabemos que oscila, ¿cierto? Porque es lo que uno ve, es lo que uno observa, ¿cierto? Sabemos de que la solución tiene que ser del estilo así, ¿cierto? Tiene que ser una solución oscilatoria. Así que x de t, que es lo que queríamos encontrar, tiene que ser del estilo oscilatorio, ¿cierto? Y los ejemplos que les di recién, x de t, por ejemplo, que vaya como t elevado a algún exponente, claramente esta cuestión no puede ser porque eso no es oscilatorio, ¿cierto? De la solución exponencial de menos, no sé, menos tiempo, tampoco es porque eso es una exponencial, ¿cierto? ¿Qué soluciones dirían ustedes las que conocen así de toda la vida? De verdad de toda la vida. ¿Qué soluciones de las famosas o funciones famosas son las que oscilan? ¿Los polinomios oscilan o no oscilan? No, ustedes conocen la ecuación de la recta, la parábola, la cúbica, ¿cierto? Ninguna de esas cosas oscila. Después conocen las exponenciales, tampoco oscilan, ¿cierto? Si grafico una exponencial es de este estilo, ¿cierto? Si grafico el logaritmo es como así, ¿cierto? Coseno, Es La coseno, eh, trigonométrica. exacto, ¿cierto? Las funciones trigonométricas son las que oscilan. Así que, afortunadamente, la solución de esta ecuación tiene esa forma. Me refiero afortunadamente porque las funciones trigonométricas son bien conocidas. Ustedes saben ya un montón de propiedades porque las vieron desde el colegio, las vieron después en su curso, si no me equivoco, de precálculo. Y efectivamente, la solución de esta ecuación que está acá es del estilo función trigonométrica. ¿Sí? Tiene una forma un poquito así como distinta a decir seno de t, pero a la larga es una función trigonométrica. ¿Cuál es? Por ahora, bueno, se las voy a mostrar ahora, pero me tienen que creer así como acto de fe simplemente porque, como les dije, no puedo sacarla así a partir de resolver directamente la ecuación. ¿Cuál es la solución? La solución de esa ecuación diferencial, efectivamente, la voy a escribir aquí la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era x2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. Esa era la ecuación que yo quería resolver. La solución de esa ecuación que está aquí arribita es justamente esa que está aquí. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Dice, la posición como función del tiempo es igual a una constante a. Vamos a después entender qué quiere decir esa constante a por coseno de omega t más phi. Fíjense que una cuestión clave aquí también es que ese omega es el mismo omega que está acá. Ya no es otro omega, es el mismo omega. Si aquí dice omega, si tiene tal valor numérico, entonces el valor numérico que va acá es ese que está ahí. Es exactamente el mismo. ¿Sí? No es cualquiera.
Entonces me dice, esto es una constante por coseno de omega t más phi. Y uno ya sabe que la función coseno de omega t más phi, ¿cierto? Coseno de algo por el tiempo, independiente que este phi sea una constante, esto efectivamente yo sé al tiro que esta cuestión es oscilatoria. ¿Sí? Entonces, aquí está la demostración de que efectivamente esta es la solución. No la voy a sacar a partir de primeros principios, pero vale de todas formas. ¿Qué es lo que tiene que cumplir esta función que está acá? Tiene que cumplir de que cuando yo la enchufe de vuelta en la ecuación, la igualdad se cumple. O sea que la segunda derivada más omega cuadrado por x sea cero. Si demuestro de que la segunda derivada de esta función, de esta que está acá, más omega cuadrado por x, es igual a cero, quiere decir entonces que esto es solución de la ecuación que está marcada aquí en rojo. ¿Sí? Entonces veamos, pues, ¿cuánto sería la primera derivada de esta función que está aquí? Digo, fíjense, este a es una constante, así que las constantes, las derivadas no las tocan, ¿cierto? Y después, ¿qué tengo que derivar? La función coseno, ¿cierto? Pero aquí, ojo, es la derivada de la función coseno, pero no está solita, ¿cierto? Tiene un término adentro, ¿cierto? Entonces tengo que acordarme y digo, y aquí no hay cómo sacarte. Yo sé que dije ecuaciones diferenciales no vamos a ver, pero derivadas ustedes sí tienen que saber. Ustedes ya están grandes, así que derivadas no hay problema en calcularlas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que derivar esta cuestión completa, como dije, la constante a no se toca, ¿cierto? Y la derivada del coseno tengo que hacerla, pero tengo que tener claro que tiene una función adentro. Entonces me acuerdo que es regla de la cadena, ¿cierto? Uno dice la regla de la cadena, tengo que hacer la derivada de lo de adentro por la derivada de lo de afuera. ¿Cuál sería la derivada de lo de adentro acá? Esto es una función lineal, por cierto. La derivada de lo de adentro, estoy derivando respecto al tiempo. Ojo, la derivada de esta función respecto al tiempo es simplemente como tengo omega t, me queda omega, y después la derivada de phi es cero, ¿cierto? O sea, la derivada de lo de adentro en este caso es simplemente omega. De ahí sale ese omega. Y después, ¿qué tengo que hacer? La derivada de lo de afuera. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Así que sale ese menos que está ahí, y por eso sale seno de omega t más phi. ¿Sí? Entonces, encontré cuánto vale esta cuestión de acá. ¿Qué representa primero que nada? ¿Qué representa esto? Así físicamente, ¿a qué corresponde esto que está acá? ¿Qué corresponde la derivada de la posición respecto al tiempo físicamente? Velocidad. La velocidad, efectivamente. Esto me dice que es realmente la velocidad de la partícula ahora como función del tiempo. O sea, si tengo que esta es posición, esta es velocidad. Y también, ojo, que también es oscilatoria. Si yo lo grafico, también es oscilatoria. La función es distinta. De hecho, tiene que tener unidades de velocidad. Después vamos a ver, como les dije, qué significa A y qué significa omega y todo eso, para efectos de unidades. Pero esto efectivamente es una velocidad y es oscilatoria. La velocidad del resorte también es oscilatoria. Si de repente va más rápido, de repente va más lento, ¿cierto? Va su posición oscila, su velocidad oscila y de hecho su aceleración también es oscilatoria. Finalmente, si yo quiero ahora comprobar que esta ecuación que está acá satisface esta ecuación de acá arriba, tengo que ahora encontrar la segunda derivada, ¿cierto? Que es ESX dos puntos. O sea, lo que tengo que hacer es derivar nuevamente esta función. Hago lo mismo, ¿cierto? Derivada de lo de adentro por derivada de lo de afuera. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? Nuevamente sale un omega, así que por eso sale ese ahora omega por omega, me queda omega cuadrado. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Y el signo entonces se mantiene, ¿cierto? Entonces me queda que es esta ecuación que está acá. Y si se fijan, recuperé ahora, ¿qué es esto? A coseno de omega t más phi es justamente x. Así que encontré que la segunda derivada de la oposición es menos omega cuadrado por x. O sea, cumple exactamente la ecuación que yo tenía aquí arribita. Así que con esto aquí tenemos como un check, ¿cierto? Eso indica entonces que demostramos de que, o sea, como chequeamos, más que demostramos, chequeamos de que efectivamente esta es solución de la ecuación de acá arriba. ¿Sí? Sin importar los valores de A y phi, nos dio que vale de todas formas. Lo único que vale es que sean constantes. ¿Sí? Ahora, chiquillos, siempre les digo, si es que cualquier cosa me interrumpen nomás. Ya, entonces, algunas definiciones. Lo que está dentro de esta función de acá se llama la fase del movimiento. Lo que está en particular este phi, a veces se le pone explícitamente phi sub 0 para enfatizar de que es
una fase inicial. Después físicamente vamos a entender qué es lo que es. Por ahora es cuando evalúo esto en t igual 0, la fase en t igual 0, o sea, me he hecho este término y recupero phi. Por eso se llama fase inicial. ¿Sí? Este omega es la frecuencia angular. ¿Por qué se llama frecuencia? Y fíjense que acá de la mano de esto, esta y esta tienen que ver con este valor de omega. Omega es frecuencia angular. Fíjense que el periodo es 2pi partido por omega y la frecuencia es esta que está acá, la frecuencia de el movimiento. Si yo les pregunto, por ejemplo, ahora volviendo, así como un repaso de precálculo, me parece que es donde ustedes vieron esto. Yo, digamos que voy a graficar la función. No sé si esto me resulta así. No, claramente que no. Voy a graficar acá tiempo y aquí posición versus tiempo. Y digamos que tengo aquí que x de t, por ejemplo, es coseno de... Primero, si yo les dijera, ¿cuál es el periodo de esa función? Voy a poner x. ¿Cuánto es el periodo de esa función? A ver, primero, ¿entienden lo que es el periodo o no? ¿Saben lo que es el periodo o no? ¿Cuántas veces se demora en llegar al mismo punto? Exacto, ¿cierto? Sería esencialmente la distancia que hay, por ejemplo, entre este punto que está acá y este punto que está acá. Esa distancia se llama periodo. Ese tiempo se llama periodo. Ese tiempo se llama periodo. ¿Cada cuánto se repite la señal? ¿Sí? Que es el mismo tiempo que está acá, obviamente. Ese tiempo también lo puedo definir a partir de 2 puntos cualquiera. ¿Cada cuánto tiempo como que se repite la señal? Fíjense que aquí doy una vuelta completa y después se repite la señal acá. Y después aquí. Todo ese tiempo, como es una señal periódica, entonces, luego de un ciclo completo, entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empiece un ciclo completo? Aquí es lo mismo, si lo agarro desde el punto más alto, aquí vuelvo y llego al punto más alto, y después de nuevo aquí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama periodo. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que la función es esta, ¿ustedes saben cuánto es el periodo de la función coseno, no? ¿Cada cuánto se De repite el 1 coseno? menos 1, ¿no? ¿Cómo? De 1 a menos 1. No, de 1 a menos 1 sería esto. El máximo es 1, el mínimo es menos 1. Sería como que la amplitud es 2 y quiere decir que, o sea, perdón. No, la amplitud no es 2, la amplitud es 1. ¿Sí? Esto es menos 1 y esto es 1. La amplitud es 1. ¿Sí? Pero ¿cada cuánto se repite? ¿Cada cuánto se repite el coseno? 2pi. Cada 2 pipos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo les digo la coseno de t se repite cada 2 pi. Pero ¿qué pasa si yo les digo ahora que tengo otra función? Y les digo coseno de 8t. ¿Cuánto es el periodo? Uno dice, también es periódica, ¿cierto? Pero tiene un periodo más largo, así como así, así, o a lo mejor es así esta función. Y el periodo es más cortito. ¿En cuál de estos dos casos estoy acá? ¿Estoy en el caso que oscila muy rápido o estoy en el caso que oscila súper lento? Rápido. ¿Cuánto vale el periodo? Si ustedes saben este valor aquí que está acá, ese 8t, claramente va a cambiar, ¿cierto? Bueno, uno puede hacer el estudio y en verdad más que el estudio, se nos puede hacer la demostración, que no la voy a hacer, pero es 2pi partido en 8. En este caso es pi cuartos. ¿Sí? Es 8 veces más chico el periodo. Quiere decir que estoy en el caso donde se repite mucho más seguido. Sería este caso. Esto quiere decir, la señal se repite cada 2 pi. Recuerden que pi es como 3,14, ¿cierto? Entonces se repite más o menos cada 6,2, 6,3.
Quiere decir que la distancia que hay entre este punto y este punto para el primer caso es más o menos 6,3, ¿cierto? Mientras que en este caso, si pi es 3,14, pi dividido 3 es como 0,7. Quiere decir que para el segundo caso, la distancia que hay entre los puntos es más o menos, entre ese punto y ese punto, es 0,7, así como aproximadamente, ¿sí? Porque eso es lo que vale pi cuarto, como 0,70 y algo, ¿sí? Si yo les dijera ahora cuánto vale, por ejemplo, el periodo de, no sé, en fin, de coseno de A por T, eso vale, el periodo vale 2pi partido por A. Eso vale. El numerito que acompaña acá es, es lo que determina finalmente el periodo. Mientras más grande es este numerito, más chico es el periodo. Fíjense, mientras más grande es A, más chico es el periodo. ¿Sí? Y por último, el último ejemplo, lo voy a subir esto un poquito para que quede todo aquí alineado. Esto es como recordatorio de precálculo porque intuyo, lo más probable es que esto lo vieron. ¿Qué pasa si les digo cuánto vale, si tengo ahora la función coseno de AT más B? ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cambia o no cambia? La verdad es que no. Vale exactamente lo mismo que antes. 2pi partido por A. No depende de B. B lo único que hace es desplazar la señal completa. Así es como que yo dijera, pucha, no sé cómo dibujarla ahora, pero es como que la desplazara. No cambia este valor. ¿Sí? Así que si yo tengo que, una función de este estilo, el periodo de esa función es justamente 2pi partido por el número que acompaña a mi variable que esté. El b en este caso, para efectos del periodo, no juega ningún rol. ¿Sí? El periodo depende solo de a. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos, de eso? No. ¿No? Entonces, por eso, volviendo ahora al ejemplo que tengo acá, ahora ya que ya lo vimos, ¿cierto? Fíjense que el periodo es 2pi partido por el numerito que acompaña a la variable independiente. Por eso ahí decía omega t, ¿cierto? Y por eso es que ahora me queda ese 2pi partido por omega. Y ese es el periodo del movimiento. Otra cosa que es bien conocida, o sea, es bien útil de saber, es la frecuencia. La frecuencia se define como 1 partido en el periodo, entonces me queda como omega partido por 2pi. ¿Sí? Fíjense que omega, a partir de esto, primero, si es que tengo x de t, ¿cierto? Primero, ¿en qué unidades se mide t? Digo t, era el tiempo, por cierto. O sea, t se mide en segundos. ¿Y en qué unidades se mide este t mayúscula? ¿Qué estoy diciendo? Es el periodo, ¿cierto? Dije, ¿cada cuánto se repite la señal? O sea, ¿cada cuántos segundos se repite la señal, ¿cierto? T, esto se mide en segundos, ¿cierto? Esto se mide en segundos. Es cada cuántos segundos se repite la señal. Por lo tanto, si es que este t mayúscula se mide en segundos, ¿qué unidades tiene omega? ¿Qué unidades tiene omega? Ya, pues chiquillos, ¿qué unidades tiene omega? Si es que el periodo se mide en segundos y el periodo es 2pi partido por omega, ¿qué unidades debe tener el omega? Uno partido segundo. Exacto, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, uno dice las unidades de omega tienen que ser 1 partido en segundo. ¿Sí? Y por eso es que se llama frecuencia angular, ¿sí? Tiene unidades de frecuencia, ¿sí? Ya, entonces, sigamos. Después voy a ir analizando un poquito más estas cosas. Aquí, de hecho, voy a explicar bien eso de las unidades. Ya, entonces, si es que ahora yo repitiera, hiciera gráficos más bonitos, ¿cierto? Que los saqué de un libro, entonces esto es lo que vería para el caso de posición, velocidad. Recuerden que, como dijo el compañero, la velocidad es justamente la derivada de la posición y que derivando esto obtengo eso y a su vez la aceleración es la derivada de la velocidad. Y al final, si me doy cuenta, debido a la ecuación, esto no es más que menos omega cuadrado por x de t. Así que es como la posición, pero escalada por este factor que está acá.
Así que si graficara esto para así como bien esquemático, entonces fíjense que aquí entendemos al tiro qué significa este A. A es justamente la amplitud del movimiento. ¿Sí? Se puede hacer aquí un zoom. A representa la amplitud del movimiento. Me dice cuánto es lo máximo que me desplacé, si aquí está el 0, ¿cierto? Cuánto es lo máximo que me desplacé desde el origen. En lo más lejos que llego llego a una distancia A y después llego a una distancia menos A por este lado. Fíjense que la señal es simétrica respecto al origen. Si este es A, entonces este vale menos A. ¿Sí? Otra cosa es que yo aquí parto en alguna posición inicial cualquiera. Recuerden que no olvidemos que estoy describiendo lo que pasa con un resorte y una masita, y aquí está mi sistema de referencia x igual 0. Así que originalmente tengo alguna posición inicial y después, y puedo tener una velocidad inicial también, obviamente, y entonces el movimiento va a ser del estilo oscilatorio, ¿cierto? Entonces me dicen, aquí tengo A, va a ser la máxima distancia que me voy a alejar desde el origen, ya sea para la derecha o para la izquierda, porque es simétrico respecto al origen, ¿cierto? Y por último, en este gráfico puedo destacar lo que les mencioné hace un rato del periodo. Cada cuántos segundos se repite la señal, esta variable t mayúscula, que como dijimos es t es igual a 2pi partido por omega. ¿Qué pasa ahora con la velocidad? Fíjense que es bien similar. Parto con alguna velocidad inicial cualquiera, en este caso la positiva, y tengo este movimiento oscilatorio. Y fíjense que acá, si yo miro como desde el punto de vista de la función, alguien hace un rato lo dijo, se equivocó en la frase, pero cuando yo les pregunto, si yo les digo y de x igual coseno de x, ¿cuál es el máximo de esa función? ¿O entre qué valores y qué valores se varía? Alguien dijo por ahí entre menos 1 y 1. Y efectivamente, el coseno, el máximo valor que toma es 1 y el mínimo valor que toma es menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo graficara el coseno así a secas, entonces ese valor es 1, ese valor es menos 1. ¿Sí? Eso es así. ¿Qué pasa ahora si yo, en vez de graficar el coseno, ¿cierto? Es A por coseno, entonces lo único que cambia es que me muevo entre dos valores A y menos A. ¿Cierto? Y lo mismo ocurre acá, fíjense. La función seno, al igual que el coseno, su valor máximo y mínimo es, si yo lo grafico, es 1 y menos 1, la función seno, así a secas. Pero en este caso es omega por A por seno, independiente del signo. Es omega por A por el seno, ¿cierto? Entonces el máximo valor que toma es omega por A y el mínimo valor que toma es menos omega por A. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es lo mismo, es una función coseno, pero multiplicada por este valor que está acá. Así que esto es el máximo valor que toma la aceleración, o con el mínimo valor que toma la aceleración. O sea, en cuanto al módulo me refiero. ¿Sí? ¿Sí? El numerito que acompaña acá representa los valores máximos que toman la posición, la velocidad en este caso, o la aceleración en este otro caso. ¿Hay dudas, chiquillos, hasta acá o no? No, profe. Ya, qué bueno, me alegro. Ya, pues entonces, como les dije, bueno, este gráfico ya es lo mismo que habíamos visto recién, ¿cierto? El periodo está dado por esto y el omega está dado por acá. Aquí una observación. Recuerden, en la primera diapo cuando comenzamos yo les dije, las unidades de K, recuerden que el K viene de F igual a menos K por X, ¿cierto? Y entonces dijimos que a partir de eso las unidades del K, las unidades de esta constante elástica eran Newton partido por metro, ¿cierto? Y aquí yo después, con esa constante K, ¿cierto? Definimos Newton partido en metros, ¿cierto? Con esa constante K fue que definimos este omega, que dijimos omega es raíz de K partido por M, o lo mismo que decir omega es K partido por M, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, efectivamente, como vimos recién, omega tiene unidades de 1 partido en segundo, ¿no? Veamos. ¿Qué unidades tiene omega? Las unidades de omega van a ser las siguientes. Quizás lo voy a hacer en la diapo que más limpio, ¿cierto?
omega es raíz de K partido por M, ¿cierto? De masa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué unidades tiene omega? Omega va a ser raíz de las unidades de K. ¿Cuál dijimos que eran? Eran Newton partido en metros, ¿cierto? Y eso lo tengo que dividir por masa. ¿Cuál es la unidad de la masa? 1 partido en kilogramos, ¿cierto? Y digo, por ahí está bien difícil que me dé en segundos, ¿cierto? No es tan evidente, o sea, en 1 partido en segundos. Pero veamos, pues, Newton, ¿qué es lo que es? ¿Alguien se acuerda que las unidades derivadas de Newton? Newton, recuerden que viene de F igual M por A, ¿cierto? De ahí viene Newton. Entonces, un Newton, recuerden, si uno se acuerda de física 1, es 1 kilo por metro segundo cuadrado, ¿cierto? O sea, si uno se acuerda, un Newton es 1 kilo por metro partido en segundo cuadrado. De ahí viene esa es la definición de un Newton, de hecho, ¿cierto? Que es M por A, ¿cierto? 1 por 1, ahí me da el 1 de acá. Entonces, si yo escribo ahora ese Newton que está acá, fíjense que me va a quedar kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Aquí tenía el dividido en metro, entonces tengo 1 partido en metro por 1 partido en kilogramos. Y fíjense que maravillosamente tengo ese kilo se va con ese kilo, ese m se va con ese m y me queda segundo cuadrado, pero dentro de una raíz. Así que me dio que esto es realmente 1 partido en segundos. Y eso está bien, y por eso es que entonces me da que omega tiene esas unidades de 1 partido en segundo, y por lo tanto las unidades de t mayúscula, realmente esto se mide en segundos, ¿sí? Así que encontramos de que ese tiene unidades de una frecuencia angular, después de hacer todo el enjuague con las unidades. ¿Sí? Otra cosita que con esto voy a terminar, voy a terminar más temprano hoy día de lo normal, porque esto me va a tomar un poquito más de tiempo, creo yo, y prefiero hacerlo con más calma la próxima clase. Otra cosa interesante que nos ocurre acá, fíjense que algo que es bien raro en principio, es lo siguiente. Me dice, o viene la pregunta, y les doy al tiro la respuesta. Imaginémonos que tengo dos objetos, los cuales tienen la misma masa, tal cual lo me están representando acá, así como el objeto 1 es la misma masa que el objeto 2. Pero el objeto 1, digamos que lo moví desde su largo natural, el resorte, en 5 centímetros, y el objeto 2 lo moví en 10 centímetros. ¿Sí? Uno lo dejé más estirado que el otro. Si yo les preguntara ahora, ¿cuál tiene mayor periodo? Recuerden que el periodo representa cuánto es el tiempo que me demoro en ir y volver, ¿cierto? En hacer esto, ¿cierto? En dar un ciclo completo, ¿cierto? Y después, recuerden que esto hago un ciclo completo y después otro ciclo completo, estoy todo el rato oscilando, ¿cierto? El periodo representa cuánto sería la distancia entre esos dos puntos que están acá, ¿cierto? Eso representaría el periodo. ¿En cuál de los dos casos el periodo es mayor? ¿Para el que estire más o el que estire menos? El que estire más o no. Usted dice, el que estiró más se demora más en ir y volver. Porque tiene mayor frecuencia angular. Ya, justamente la pregunta es que cuando uno, en la intuición, aquí nos engaña en realidad. Uno todo el rato dice, lo estiré más, en realidad va a tomar mucho más tiempo, como que recorre más distancia, por cierto, este tiene que recorrer 10, si partió en 10, tiene que ir y devolverse, todo eso es harta la distancia que recorre versus este otro que recorre menos distancia, por cierto, uno dice, este recorre poquito comparado con este otro, entonces obviamente diría uno, el objeto 2, su periodo es mucho más grande que el objeto 1, ¿cierto? Porque uno dice, recorrió mucho más distancia, y la verdad es que eso no es así. Si uno ve y se remite a las ecuaciones y finalmente al desarrollo que hicimos, ¿qué es lo que encontramos? Yo les dije que los objetos eran idénticos. El objeto 1 era idéntico al objeto 2. Así que
tienen igual masa y además yo estaba asumiendo todo el rato, también no lo dije, pero los resortes también eran idénticos. Lo único que estaba cambiando yo aquí era la posición inicial, ¿cierto? Entonces, si es que estudio estos dos, este objeto 1 y el objeto 2, puedo notar de que el omega de ambos objetos es el mismo, porque el resorte es el mismo y ambos tienen la misma masa. Así que si los resortes son idénticos y los dos tienen igual masa, ya sea 1 kilo, 2 kilos, no sé lo que sea, pero son iguales, entonces los dos tienen el mismo omega, ¿cierto? Y por lo tanto, si a partir de eso, ¿qué me dice esta expresión de acá? Que el periodo depende solo de omega. Así que si los omegas son iguales, entonces los periodos son iguales. Eso es bien raro porque justamente lo que les pregunté y la intuición acá nos engaña, nos dice, el resultado correcto nos dice, el periodo es independiente de la posición inicial que tengan o la velocidad inicial que tengan o como sea que lo haya tirado el objeto. No depende de ninguna de esas cosas. Depende solo de la propiedad del resorte, que tiene que ver con este K, y de qué tanta masa tiene el objeto. De nada más, no depende si lo tiré bien rápido o bien despacito. Justo yo tengo un juguete para mi hijo, estos resortes que venden en la feria, y ahí podría haber hecho la explicación. Pero no lo tengo acá encima. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice. Y ahora si yo lo veo, grafico esto en los dos casos distintos, entonces, ¿qué me dice? El objeto 1 dice parte en 5, el objeto 2 parte en 10. Lo que me está diciendo este resultado es que el periodo es el mismo. El periodo que tardó este primer objeto en llegar y recorrer un ciclo es el mismo que demoró el otro en recorrer el otro ciclo. Fíjense que la distancia entre esos puntos son los máximos es la misma. Quiere decir que ambos tienen el mismo periodo. Ambos tienen el mismo periodo. El movimiento es distinto, ¿cierto? Las posiciones son distintas, la velocidad es distinta. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Fíjense que este partió más lejos, pero claramente al tiro parte más rápido. Porque la pendiente es más rápida aquí. Recuerden que la pendiente en este gráfico representa la velocidad. La pendiente aquí es mucho más grande que esta que está acá. Lo puedo ver al tiro. En este gráfico, así como al ojo, la pendiente es como así, y en este gráfico es así. ¿Sí? Entonces, o sea, perdón, era así, bien empinado, y en este otro caso es así. Lo que me está diciendo es que el objeto 2 lo lanzo de más lejos, pero avanza más rápido mucho antes. Fíjense que en este punto, como que lo alcanza. O sea, no como que lo alcanza. En este punto, lo alcanza. ¿Sí? Y partió más lejos. Eso quiere decir que necesariamente tiene que haber andado más rápido. ¿Sí? Y después pasa lo contrario, por cierto, como que se compensa la cuestión, sigue avanzando, mucho más lejos, como que se aleja, ¿cierto? Pero después lo vuelve a pillar. Y de manera tal que al final, cuando recorren el ciclo completo, ambos llegan al mismo tiempo. ¿Sí? Es bien bonito lo que pasa en ese caso. O sea, es como que es contraintuitivo. Uno dice, ah, el que aleje más se va a demorar más tiempo. No, pues porque se compensa por el hecho de que al estar, el 2, al estar más estirado, la fuerza que siente es más grande. Recuerden que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Así que el 2, al estar más estirado, la fuerza que siente es más grande. Y eso es lo que genera que la velocidad sea más grande, la aceleración sea más grande y que todo se compense de tal forma de que ambos lleguen al mismo tiempo acá luego de un ciclo. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es que el periodo entonces es independiente de la amplitud o de la velocidad. Fíjense que acá, de nuevo, el omega es omega, depende solo de la dureza del resorte y de la masa que conecte. No depende ni de la posición inicial ni de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ya, maravilloso. Ya, entonces, Profe, la próxima clase vamos a seguir con, bueno, energía y después vamos a aterrizar esto a otros problemas. Como les decía, otros problemas emblemáticos son el péndulo y otros péndulos. El péndulo físico, nosotros ya sabemos sólido, así que el péndulo físico y otras cosas y donde después podemos resolver ahora un montón de problemas distintos. ¿Sí? Así que eso por ahora. Nos vemos el jueves. Recuerden, mañana les subo la guía, echen una mirada al tiro, no la hagan a última hora. Van a tener de todas maneras 3 semanas, no es tan larga, pero la idea es que tengan el tiempo razonable de hacerlo y que todos lo entreguen a tiempo y sin problema. ¿Sí? Ya, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos. Que estén bien. Chao, Chao, profe. chao, chao, chiquillos.